Normalmente, cuando se busca comprender la existencia humana, existe esta profunda expectativa de encontrar una fórmula matemática, una especie de radiografía limpia y objetiva. Claro, queremos certezas absolutas. Exacto. Si alguien se rompe un brazo, pues la placa de rayos X muestra esa línea blanca irregular, y el médico simplemente la señala. Te dice, bueno, ahí está el problema, y esta de aquí es la solución. Es un sistema binario, causa y efecto. Tal cual. Algo que resulta inmensamente reconfortante para la mente moderna. Totalmente. Nos fascina lo visible, lo ordenado, todo lo que se pueda categorizar sin dejar margen a la duda, vaya. En el fondo, cualquier persona que se asoma a la filosofía o a la espiritualidad busca un manual de instrucciones claro para vivir mejor. Pero luego uno coge los documentos que tenemos hoy sobre la mesa para esta inmersión a fondo, se adentra en el espeso terreno de la mística del siglo XIV, y de repente esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Entramos en un paisaje donde las reglas de lo físico se invierten, donde lo invisible cobra un peso abrumador, y lo que se persigue no es una fórmula terapéutica, sino una transformación radical de la propia identidad. El texto que fundamenta a nuestro análisis de hoy, fíjate, representa el ejemplo perfecto de ese salto al vacío. Vamos a desgranar extractos de El diálogo de Santa Catalina de Siena, acompañados de sus notas biográficas. El verdadero punto de partida de El diálogo es una revelación que recibe de Dios. Una frase que suena casi demoledora. Sí. Le dice, tú eres la que no es, yo soy el que soy. Llamar a un ser humano la que no es, decir que alguien es nada, suena increíblemente tóxico desde una perspectiva de la psicología de hoy en día. Totalmente. Uno se pregunta, ¿cómo no destruye esto la autoestima de cualquier persona? Es una reacción súper lógica interpretar esto como un ataque al valor propio, claro. Pero el mecanismo de la humildad medieval opera de una forma radicalmente distinta. En su doctrina, ser nada no equivale a menospreciarse artificialmente, ni a tener un complejo de inferioridad. Es un reconocimiento de la contingencia humana. Es decir, la criatura comprende que por sí misma no tiene la capacidad de existir, no genera su propio ser. Entiendo. Al darse cuenta de que todo lo que es y tiene le es prestado momento a momento por el Creador, se libera del peso insoportable del ego. No hay autoestima que defender cuando asumes que todo es un regalo inmerecido. Fíjate, me viene a la mente una imagen para intentar aterrizar este concepto tan abstracto. Si pensamos en el alma humana como en un espejo abandonado en una habitación completamente a oscuras, por sí solo, en esa oscuridad, el espejo carece de imagen y de luz propia. A efectos prácticos no refleja nada, es nada. Pero de repente se abren las ventanas y entra la luz del sol, que en esta analogía sería la divinidad. Solo cuando se expone a esa luz, el espejo cobra un brillo deslumbrante, cobra valor y sentido. Está reflejando algo inmenso que no le pertenece por naturaleza, pero que ahora lo llena por completo. Esa metáfora capta perfectamente el núcleo del argumento. Al reconocerse como ese espejo a oscuras, Catalina no se hunde en la desesperación, todo lo contrario. Claro, porque hay luz. Si ella es verdaderamente nada por sí sola, el hecho de existir significa que está siendo amada de una forma desmesurada por un ser infinito. Como detalla el texto, el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios son los dos filos del mismo cuchillo. Es imposible entender la inmensidad de la luz si primero no reconoces la oscuridad propia. O sea, una cosa lleva a la otra. Claro. Pero una vez que se enciende la luz en la habitación, surge el problema trágico del ser humano en este texto. Una vez que te asomas al espejo iluminado, ves con total claridad el inmenso abismo que hay entre esa nada humana y el todo divino. Ahí está el gran drama. Y la pregunta que articula la siguiente parte de la obra es, ¿cómo se cruza esa distancia abismal? Una distancia que además, según el diálogo, está constantemente saboteada y agravada por el pecado. Y aquí es donde el documento despliega su alegoría más elaborada y arquitectónica. Se presenta al mundo como un río oscuro y tempestuoso. Un río embravecido. Eso es. La mecánica de este río es implacable. En él, las almas se ahogan sin remedio, arrastradas por la corriente del amor propio y la sensualidad terrenal. Es la imposibilidad absoluta de que el ser humano, por sus propios medios físicos o intelectuales, logre nadar hasta la otra orilla de la salvación.
Literalmente imposible a nado. Imposible, te ahogas seguro. Y la solución que plantea el texto no es lanzar un salvavidas, sino construir una infraestructura masiva. El famoso puente. Exacto. Ante la incapacidad humana, la eterna divinidad se une a la humanidad formando un puente que cruza por encima de las aguas furiosas desde el cielo hasta la tierra. Ese puente es Jesucristo. Y la forma en que se describe el ascenso por ese puente detalla un mapa psicológico del desarrollo espiritual muy, muy sofisticado. Sí, de hecho, las fuentes describen que este puente tiene 3 escalones muy específicos, integrados en la imagen misma del cuerpo de Cristo en la cruz. El primer escalón son los pies. Subir a los pies simboliza el esfuerzo inicial de abandonar el afecto terrenal y el río del egoísmo. El segundo escalón es el costado abierto, el corazón, que representa llegar a un conocimiento íntimo y profundo del amor divino. Y el tercer y último escalón es la boca, que simboliza haber alcanzado una paz espiritual perfecta. Fíjate en cómo funciona el engranaje de esta subida. Es una transición clarísima desde lo purgativo hacia lo unitivo. Al principio, en los pies, el alma está agotada, huyendo del peligro del río. Solo quiere salvarse. Exacto. En el corazón, el alma ya no huye, sino que se asoma a los secretos de la divinidad, se empapa de entendimiento. Y en la boca se produce el beso, la unión definitiva. Ahora, detengámonos un momento en ese último escalón, porque plantea un dilema filosófico potente. Las fuentes indican que llegar a la boca, a esa unión perfecta, implica que la voluntad propia muere. Sí, así lo expresa. Pero, a ver, ¿significa esto que cruzar el puente te convierte en un autómata? ¿Anular por completo la personalidad humana para convertirse en un recipiente pasivo que solo sirve para aceptar desgracias en silencio? El texto es tremendamente sutil a la hora de explicar este aparente borrado de la voluntad. El objetivo de este misticismo no es el estoicismo, ni buscar la aniquilación budista del ser, Se trata de una transformación total de los deseos. Transformación, no anulación. Eso es. Cruzar el puente implica que la voluntad egoísta muere para fundirse milimétricamente con la divina. Como dice la obra, el hombre ha sido hecho Dios y Dios ha sido hecho hombre. La mecánica subyacente es que el dolor físico o las calamidades del mundo seguirán impactando al individuo, pero el sufrimiento espiritual, la angustia existencial, desaparece de raíz. Pero ¿por qué desaparece la angustia si el dolor continúa? O sea, si te duele, te duele. Claro, te duele el cuerpo, pero la angustia nace de la fricción entre lo que deseamos que pase y lo que realmente pasa. Si la voluntad del ser humano se alinea de manera absoluta con la voluntad divina, el alma solo desea profunda y libremente lo que Dios permite que suceda. Al no haber discrepancia, la fricción desaparece. Y sin fricción, pues no hay angustia. Entiendo perfectamente. Es una especie de aerodinámica espiritual, digamos. Dejas de oponer resistencia al viento. Y claro, al ir subiendo por esos 3 escalones del puente, la motivación del que camina tiene que cambiar radicalmente. Tiene que madurar, sí. Al principio, asumo que la única razón por la que alguien sube al primer escalón es el instinto básico de supervivencia, como diciendo, sácame de este río que me estoy ahogando. Efectivamente, el miedo es el gran motor inicial. Pero el diálogo categoriza la evolución de esta motivación en 3 estados del alma perfectamente definidos. El primer estado es el del siervo mercenario. Esta figura obedece a Dios o hace el bien únicamente por terror al castigo del infierno, o buscando una recompensa directa en el cielo. Es un amor puramente transaccional, interesado. Te doy para que me des. Eso es. El segundo estado es el del siervo fiel, que ya sirve por amor y no por miedo, pero sigue siendo un amor inmaduro porque está atado a los consuelos espirituales. Es como amar el regalo más que a quien te lo regala. Tal cual, una definición perfecta. Y el tercer estado, la culminación, es el del hijo o el amigo. Quien alcanza este nivel ama a Dios de forma incondicional y desinteresada, relacionándose casi como un igual espiritual en el afecto. Pero a ver, ¿y cómo se fuerza ese salto del siervo interesado al amigo incondicional? Porque el ser humano tiende a acomodarse. Las fuentes detallan una táctica casi pedagógica por parte de la divinidad, ¿no? Sí, una táctica muy dura. Para purificar este amor, se explica que Dios retira deliberadamente el consuelo emocional.
Quita la sensación de paz, retira las dulzuras espirituales y deja al alma en una sequedad absoluta. Es una psicología de la privación muy, muy astuta. Al retirar la gratificación emocional inmediata, se somete al alma a la prueba de fuego definitiva. Se busca responder a la pregunta de si está el individuo buscando a Dios por pura lealtad o si simplemente está adicto a los sentimientos agradables que la espiritualidad le proporciona. Claro, le quitan el caramelo. Exacto. Al quitar la recompensa sensorial, solo queda el amor genuino, desnudo de interés propio. Y aquí es donde el documento introduce lo que podríamos considerar la regla de oro de esta filosofía, que destaca por su aplastante sentido práctico. Es mi parte favorita, fíjate. Resulta que a Dios, al ser infinito y autosuficiente, no se le puede devolver el favor de la creación o de la salvación de forma directa. Simplemente no necesita nada. Nadie le puede aportar un bien material ni sumarle gloria objetiva. Es imposible. Entonces, claro, ¿cómo demuestra el ser humano de carne y hueso que ha alcanzado ese amor perfecto, desinteresado y puro? Las fuentes son categóricas en esto, a través del prójimo. Así de simple y así de difícil. Hay frases en la obra que son auténticos puñetazos de lógica pura. Dicen, a Dios la gloria, a nosotros la fatiga. O su variante, a Dios la flor, para nosotros el fruto. Es que toda la arquitectura del texto empuja hacia esa conclusión inevitable. Se dinamita por completo el cliché del misticismo como una huida pasiva del mundo. La contemplación más elevada no culmina en el aislamiento, sino que exige, de manera innegociable, el servicio activo y agotador hacia los demás. No te puedes quedar en tu nube, digamos. Para nada. Para Catalina, la prueba de fuego del amor a lo invisible es el amor a lo visible. El amor al prójimo y el amor a la divinidad no son dos disciplinas separadas, Manan exactamente de la misma fuente. La falta de compasión hacia el que tienes al lado invalida instantáneamente cualquier supuesta elevación espiritual. Para visualizar cómo funciona esto, imaginemos un cuenco de madera puesto justo debajo de una cascada torrencial. El cuenco, que representaría el alma, en el tercer escalón, empieza a llenarse de ese amor incondicional que cae desde arriba. Pero la cascada no cesa, y llega un punto en el que el cuenco se llena hasta su máxima capacidad, y por pura física empieza a desbordarse. Claro, no cabe más. Esa agua limpia que rebosa por los bordes cae inevitablemente y empapa todo el suelo y las plantas que hay alrededor. Las plantas serían el prójimo. Es físicamente imposible retener el agua de la cascada sin compartirla. La propia mecánica de estar bajo el flujo constante obliga a mojar a quienes te rodean. Es una imagen enormemente precisa, sí, porque resalta que la caridad hacia los demás no es un deber forzado, sino el desbordamiento natural de una plenitud interior. Y esa intensidad de la compasión nos lleva directamente a lo que podríamos definir como el pilar central de toda esta visión, la sangre de Cristo. A lo largo del documento, esta sangre no se trata simplemente como un detalle histórico o un triste recordatorio del dolor físico. Va mucho más allá. Es la evidencia tangible, la demostración empírica e irrefutable de que el amor de Dios hacia esa nada humana que decíamos antes es total. La lógica detrás de esto es que si la divinidad estuvo dispuesta a vaciarse y llegar a ese extremo de vulnerabilidad física, entonces el amor que sostiene el universo es absoluto y no deja margen a la duda. Y es precisamente de la asunción de ese amor absoluto de donde emana un concepto monumental en la obra, la providencia absoluta. La noción de que absolutamente todo lo que ocurre en el tejido de la realidad está meticulosamente regido por la máxima Dios provee. Y para lidiar con el mal moral, con la injusticia real que las personas cometen, la obra establece una regla estricta e innegociable. La prohibición de juzgar las intenciones. Exactamente. Se exige aplicar la máxima radical: a Dios el juicio, a nosotros la compasión. La mecánica detrás de esta exigencia es revolucionaria para el individuo. Exige ver en cada acto doloroso, incluso en la ofensa más maliciosa que uno pueda recibir, no una oportunidad para la venganza, sino una herramienta enviada para poner a prueba la propia paciencia y dilatar la caridad. Ojo, que no dice que esté bien lo que te han hecho. Para nada. No se trata en absoluto de decir que el mal cometido está bien o es justo. Se trata de cambiar drásticamente la forma en que el alma reacciona ante ese mal. Al renunciar al derecho a juzgar el corazón del agresor, que es un terreno exclusivo de la divinidad, se corta de raíz el ciclo del resentimiento. Bueno, si seguimos esa lógica,
El resultado final de esta actitud vital es un blindaje psicológico prodigioso. Erradica por completo el escándalo moral y la amargura. Es una muralla inexpugnable. Al final, lo que propone el texto es la construcción de una celda interior indestructible, un refugio mental y espiritual donde, independientemente del nivel de hostilidad, de las calumnias, de las guerras políticas o de los desastres que estallen alrededor, el individuo es capaz de encontrar y mantener una paz inquebrantable en medio del peor caos concebible. Y todo el documento traza paso a paso la ingeniería de esa paz. Es un viaje de transformación profunda. Inicia en el momento en que la criatura reconoce su oscuridad y contingencia, aceptando que es nada por sí misma. Ese primer choque de humildad. Eso es. A partir de esa humildad realista, el alma emprende el cruce del tempestuoso río del mundo, apoyándose en la estructura del puente de Cristo. Durante ese ascenso, sufre un proceso de maduración, donde su amor miedoso y utilitario se purifica, convirtiéndose en un motor de servicio incansable. Y el clímax de ese viaje es el descanso final en la confianza absoluta de la providencia, liberándose del agotador peso de juzgar al mundo. Es un itinerario exhaustivo y monumental. Para cerrar nuestro recorrido por este texto medieval, merece la pena rescatar una última reflexión. Un detalle de las cartas de su autora que resuena con una vigencia asombrosa en nuestra era de hiperconexión y estrés constante. En un momento de agotamiento, buscando alcanzar una pureza espiritual mayor, Catalina pidió permiso a la divinidad para aislarse, para encerrarse literalmente en una celda física y huir del ambiente tóxico de las implacables intrigas políticas de Siena. Quería desconectar de todo, lógicamente. Claro, lo queríamos cualquiera. Pues la respuesta que recibió desmantela por completo la idea de la evasión. Le explicaron que la verdadera celda no se construye con ladrillos y argamasa. La verdadera celda es el conocimiento profundo de uno mismo. La formulación de una celda portable. Es un concepto deslumbrante. Establece que no existe la necesidad de huir de las responsabilidades terrenales, ni hace falta aislarse en el silencio de una montaña para acceder a la contemplación más pura o a la cercanía de lo divino. Fíjate qué moderno suena. Es que se puede estar caminando por una calle abarrotada, resolviendo conflictos sociales, lidiando con la familia o inmerso en la vorágine laboral, siempre y cuando se lleve habitada esa celda interior. Un espacio íntimo sostenido por la consciencia de la propia fragilidad y la certeza inamovible de un amor que trasciende la lógica material. Esa celda portátil es la respuesta definitiva a nuestra estéril necesidad de radiografías y fórmulas del principio del programa. Cuando la lógica binaria del mundo físico colapsa, cuando la fractura del comportamiento humano parece imposible de sanar mediante simples reglas, este diálogo milenario ofrece una perspectiva infinitamente más rica. Totalmente de acuerdo. La certeza desafiante de que, precisamente al reconocer el propio abismo, uno adquiere la capacidad de reflejar una luz lo bastante potente como para iluminar cualquier oscuridad exterior. Es una sabiduría temporal que, dejando a un lado la distancia de los siglos, propone un camino de transformación fascinante para quien esté dispuesto a explorarlo, sin importar el ruido ensordecedor de la época en la que le toque vivir.